Bueno, vamos a ver un siguiente video. Vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño responsivo, ¿sí? Y empezamos explicando un poquito qué significa el diseño responsivo, ¿sí? Y acá siempre me gusta hacer una diferencia entre diseño responsivo, algo que ya vimos en Web 1, y diseño adaptativo, ¿sí? El diseño responsivo es el mismo código que a través de Media Queries uno hace que se vea bien tanto en un celular como en una tablet como en un televisor. En cambio, el diseño adaptativo es un enfoque un poco diferente, en donde uno cambia incluso hasta el contenido, ¿sí?, del sitio. Es como que son dos sitios separados que pueden tener una base, un código base, como un punto de partida, pero en última instancia lo que terminamos renderizando es un sitio totalmente diferente. Entonces, ¿qué es el diseño responsivo? Repasamos el mismo código HTML y CSS y opcionalmente JavaScript, que según el dispositivo desde el que lo abro, o mejor dicho, según el tamaño en píxeles que yo tengo disponible para mostrar todos mis elementos HTML, se va ajustando, se va acomodando, con la idea de que siempre se vea bien, más allá del tamaño de pantalla y cantidad de píxeles a lo ancho disponibles que tenemos, ¿sí? Aparecen los Media Query. Esa es la herramienta que tenemos para generar diseños responsivos. Por lo general uno tiende a decir que, y si hacemos un diseño mobile first, como ya lo vimos en Web 1, empezamos haciendo diseños totalmente pensados para que se vean bien en un celular, ¿sí? En ese estilo de diseño narrow, ¿no? Como que se va todo bien para abajo y uno va scrolleando con el dedo. Ese sería nuestro punto de partida, y recién ponemos un Media Query como un salto, un breakpoint a los 700 y pico de píxeles, ¿sí? 768 es lo más normal. Y ahí empezamos a decir, bueno, a partir de acá esto ya es una tablet. Bien, la sintaxis para un Media Query es esta que vemos acá abajo, que es Media Only Screen. Se le puede poner o no, y después se le pone ancho mínimo. En este caso dice 400 píxeles, pongámosle 768 o lo que sea. Y después vamos poniendo saltos cada vez más grandes, ¿sí? Eso sería un diseño mobile first, que es lo recomendado. Vamos a ver algo de teoría. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para empezar a pensar el diseño responsivo? Y acá hago un paréntesis. En la materia no se pide, por lo menos hasta el año pasado, que se hagan diseños responsivos, pero es una buena práctica que ustedes, aunque sea, los tengan en cuenta, ¿sí? Tenemos varias herramientas para plantear un layout, un diseño. Lo importante es que de alguna manera usemos la herramienta adecuada cuando la tenemos que usar. Vamos a ver, o sea, lo que ustedes vieron en Web 1 es Flex, que fue lo primero que vieron, ¿no? También los que vienen de años anteriores vieron flotados, vieron, bueno, diferentes esquemas, pero Flex es lo que se está haciendo, en donde se está haciendo foco en los últimos años. ¿Es la única herramienta que tengo Flex? No, para nada. Hay otra herramienta que la vamos a ver más adelante, que en ciertas situaciones es mucho mejor, y tienen que conocer las dos herramientas para saber cuál usar en cada situación. Como Flex es lo primero que ven, es lo que más aprenden, es lo que más usan, y no terminan de caer en Grid, que es la herramienta que vamos a ver en un ratito. Aprovechen esta materia para ver Grid, ¿sí?, para pensar un layout, ¿sí?, y si pueden plantearse cómo sería un diseño responsivo usando Grid en eso que están, en los proyectos que están presentando a partir del práctico 3 en adelante. Arranquemos por Flex. El que no se acuerda de Flex, vamos a ver la base de Flex. Lo importante es saber que tenemos en Flex un eje principal y un eje secundario, ¿sí? Flex está bueno cuando ustedes tienen que ordenar cosas en un único eje, ¿sí?, en una
como en una dirección. Tenemos un contenedor y tenemos ítems que están adentro de ese contenedor flex. Los ítems son flex item y después tenemos el flex container, si lo quieren, o flexbox. Y después lo importante, siempre tienen que tener en claro cuál de los dos ejes es el principal dentro de su caja flex. Bien, ese eje se puede cambiar con alguna línea CSS, pero bueno, como que a partir de cuál de los dos ejes es el principal y cuál es el secundario, el resto de las opciones que tenemos en Flex van a cambiar, se van a invertir. Les recomiendo, para los que no se acuerdan mucho de Flex, este link se los voy a dejar ahí abajo en los comentarios, no en los comentarios, no, en la descripción del video, este jueguito de la ranita, ¿sí? Es genial para aprender Flex, lo hacen en una tarde o menos, un par de horitas, y con esto se hacen un repaso de todo lo que sería Flex. Y vamos a ver otra página que me parece que siempre la recomiendo porque creo que está bastante buena. Es esta. ¿Y qué tiene de bueno esta página? ¿Sí? Más allá de que lo explica en castellano y está bastante claro cómo lo explica, tienen estos cuadritos, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá vamos a ver la diferencia entre Display Flex y el Inline Flex, ¿sí? Lo explica arriba, pero después te deja como cambiar con botoncitos, como un toggle, para ver visualmente cuál es el efecto, ¿sí? En este caso sería el Flex común y corriente, me va a ocupar todo el ancho disponible que tiene, y dentro de ese ancho disponible ubica los, le pega más a la caja que a los flex items, ¿no? En cambio el inline flex ya de por sí crea una caja de un elemento inline que va a ocupar solo lo que necesite, ¿sí? Y en línea con el resto de los elementos que ya tengo en el flujo de renderizado. Bien, siguiendo con las opciones que tenemos más importantes dentro de Flex, primero es el Flex Direction, ¿sí? Y ahí tenemos dos opciones, las dos opciones importantes, row y column. Bien, y después tenemos el row invertido o en reversa y la columna en reversa. Y después tenemos el Flex Wrap, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que me estire o me achique los componentes, o simplemente cuando no entran va para abajo. Esa es la diferencia, son las dos opciones más importantes que tenemos dentro de Flex a nivel de caja. Bien, acá tenemos los ejemplos del Flex Direction. Esto es row, es el valor por defecto. Sin poner Flex Direction Row ya tenemos ese atributo aplicado, ¿sí? Pero lo podemos invertir a column. Ahí ya tenemos con una línea CSS un diseño para saltar de mobile a desktop, por ejemplo. Es de los que más se usan, de los cambios más fáciles para hacer. Y después lo mismo, el row en reversa y la columna en reversa. Fíjense que el row en reversa aparte lo tira al final. Un detalle. Y el tema del wrap, vamos a verlo acá. El valor por defecto creo que es no wrap, ¿sí? Pero después tenemos el wrap y el wrap reverso. Bien, el wrap es cuando no entra el ítem, ya lo va tirando para abajo. Bueno, y después hay como atajos, ¿no? Hay algunos atributos como que me permiten agrupar dos o tres reglas. En este caso el flex flow es row wrap, se puede poner y lo que está aplicando es un flex direction row y un flex wrap wrap, ¿sí? Tenemos dos ítems de alineación. Esto es lo que prácticamente todos los maquetadores aman de Flex, la facilidad para alinear las cosas dentro, ¿sí? Si ustedes ya están acostumbrados a trabajar con divs, ya deben saber que alinear cosas al centro, sobre todo verticalmente en un div, es un gran dolor de cabeza. Con Flex es una línea. Entonces tenemos dos propiedades importantes para trabajar la alineación en Flex. Una es para el eje principal y la otra es para el eje secundario. Algo que no les dije,
En el Flex Direction justamente lo que cambia es el eje secundario, lo hace vertical o lo hace horizontal, ¿sí? Y eso hace que el eje primario lo deja horizontal o vertical, y ahí te cambia el secundario, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el Flex Direction Row, el Justify Content alinea los ítems en el row, en ese eje principal que va a ser el horizontal, que es el por defecto. Pero si yo llego a tener Flex Direction Column, el Justify Content alinea verticalmente, ¿sí? Porque alinea sobre el eje principal, que en este caso es el vertical. Align Items es lo mismo, pero en el otro eje, ¿sí? En el eje secundario va a alinear los elementos. Entonces, ¿qué valores le puedo poner al Justify Content y al Align Items? Al Justify Content, Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. Y acá tenemos visualmente cómo queda. Start es el valor por defecto. El Flex End tiro todo al final. Center tiro todo al medio. El Space Between deja como todo el espacio que está disponible, que no es ocupado por los Flex Items, ¿sí? Lo deja en el medio de manera equitativa. El Around además considera, ¿sí?, el espacio de los costados. Bien. Y el Evenly, fíjense que la diferencia entre Around y Evenly, imagínense que si yo en esta parte tengo, no sé, 100 píxeles, acá voy a tener 200, 200 y 100 píxeles. En cambio, el Evenly voy a tener, por ejemplo, no sé, 30 píxeles, 30 píxeles, 30 píxeles y 30 píxeles, de manera equitativa. Esto se combina con el Align Content. Flex Start alinea todo al inicio. En Center, fíjense que esto está alineando en el otro eje, en el secundario, ¿sí? El Space Between, en este caso hay dos líneas para que se note nada que pasa en el medio. El Around y el Stretch lo que hace en este caso es estirar para que hasta que entre todo, ¿sí? El valor por defecto en este caso es el Stretch, creo. ¿No? Sí, bien. Bueno, acá tenemos una combinación de los dos, que es lo difícil de hacer, esto, ¿sí? En hacer esa alineación vertical y encima en el medio, en un div, en un display block común y corriente, es complicado. Con Flex es una línea, ¿sí? Después, bueno, hay un montón de cosas que pueden ir viendo. Les dejo el link de esta página. Después pueden empezar a jugar con elementos puntuales con el Align Self. Por ejemplo, yo puedo tener todos los elementos centrados, ¿sí?, salvo el que le pongo Align Self al baseline o al, no sé, al Flex End. Lo alineo al final del eje secundario, ¿sí? Bueno, en fin, hay un montón de propiedades para los hijos y para los ítems, ¿no? Hay para configurar los huecos. Bueno, en esta página está súper explicado y insisto, es muy fácil verlo con estos botoncitos para ir viendo cuál es el efecto de ir aplicando uno por uno. Si esto lo suman con el jueguito de la ranita, tienen una buena base para aprender y afianzar los conocimientos de Flex, ¿sí? Seguimos. Grid es la otra alternativa que les decía para manejar el tema del layout. Algo muy personal, ¿cómo uso yo una combinación? No es que hay que usar Flex o hay que usar Grid. Lo ideal sería usar una combinación. ¿Cómo lo uso yo? Grid lo uso para layout, para una estructura más general, más global del sitio, y el Flex lo uso adentro del Grid, ¿sí?, para alinear las cosas dentro de cada una de las celdas de Grid. Bien, lo mismo, ¿cómo se usa Grid? Tenemos el mismo jueguito que está por acá, el Grid Garden, es este de aquí. Es gratis, es un jueguito gratis. Tiene este CodePip, tiene un montón de jueguitos. Por acá está el gratis de la ranita y por acá está el gratis del Garden, ¿sí? Nada, se los recomiendo. También es súper fácil, en una tarde lo sacan
y terminan aprendiendo un montón de conceptos y afianzando un montón de conocimientos de grid haciendo los 20 niveles que tiene el jueguito, ¿sí? Para entretenerse un rato. Y después tenemos de la misma página recién de Flex, pero con grid, ¿sí? Cosas importantes para tener en cuenta de grid. Bueno, lo primero es que el display es grid o inline grid. Aplica la misma aplicación que hicimos con Flex, es lo mismo en este caso, ¿sí? Lo que hay que entender acá es que uno define una especie de grilla y después llena esa grilla, ¿sí? ¿Qué se define? Un grid template y un grid template columns y template rows. En este caso yo estoy definiendo una plantilla de columnas de 50 y 300 píxeles y las filas de 200 píxeles y 75 píxeles. Es decir, hago una fila de 200, luego una fila de 75, después otra fila de 200 y empieza a repetir, y otra fila de 75. Y las columnas, eso va creciendo hacia abajo. Las columnas no crecen hacia la derecha, las mantiene fijas en 50 y 300 píxeles. En este caso, ¿sí?, es 200 y 75 y 50 y 300. Cuando agrego ítems se van agregando para abajo, es decir, el crecimiento siempre va hacia abajo, nunca va hacia la derecha. Entonces yo acá podría decir, ¿no?, que en vez de 50 le pongo 100 píxeles, ¿sí?, o 100%. Vamos a ponerlo para que sea un poco más realista, 50%, ¿sí?, y ahí me ocupa el 50% de todo el espacio disponible, y luego 300 píxeles. Puedo combinarlo de muchas maneras. Una unidad que se usa mucho en en grid es la fracción. Por ejemplo, voy a volver acá arriba, una fracción, ¿sí?, y dos fracciones. En este caso, de todo el espacio disponible, un tercio me lo está ocupando la primera columna y 2/3 la segunda columna. Es decir, yo tengo 3 fracciones, la suma, y luego de esas 3 fracciones, una para la primera columna, 2 para la segunda. Bien. Bueno, siguiendo, a ver, con estos ejemplos se los dejo porque no tiene sentido ir leyéndolos con ustedes, lo vemos en alguna de las clases. La recomendación es repasen grid, está súper potente para tener una idea de tabla genérica, que eso por general el layout no suele cambiar, ¿sí? Lo que me interesa ahora explicarles es el tema de grid area, ¿sí?, que está por acá abajo. Bien, acá tenemos grid area. A ver, lo que se termina definiendo cuando vamos a hacer grid areas, ¿sí?, es una propiedad que es grid template areas y luego grid area. ¿Qué es lo que tengo que definir en grid template area? Nombres, simplemente nombres. Por ejemplo, imagínense que tengo 2 columnas, tienen que tener en cuenta cuántas columnas después tienen en la tabla esa que se imaginan. En este caso son 2 columnas, entonces tengo el head, menú, main, foot, ¿sí? Y luego a algunas clases le digo a qué área pertenecen. En este caso grid area, en este caso de la clase A, dice que el grid area es head, el B grid area es menú, el C grid area main y footer, ¿sí? Entonces esto quedaría así, ¿no? El A que tenía la clase head va a ocupar las 2 columnas de la primera fila, esto que está azul. En el caso de la clase B, ¿sí?, el grid area es menú, va a ocupar la primera columna de la segunda fila, que es esto de acá, el C la tercera, y el footer, que es este de acá, es la D, que va a ocupar las últimas 2 columnas de la última fila. Bien, es esto. ¿Cómo se usa y por qué está tan bueno esta parte de las áreas? Porque en un diseño mobile, si se quiere, yo puedo cambiar simplemente los nombrecitos acá, o puedo cambiar el template de las áreas, y puedo reajustar totalmente la pantalla sin andar, por ejemplo, no sé, imagínense que algún diseño loco, el footer lo mando arriba de toda la página. Es súper fácil porque tengo que
agarrar estas dos clases de acá y ponerlas acá arriba y listo, se reordenó toda la página. Es súper potente eso y tiene un montón de aplicaciones, sobre todo para el diseño responsivo. Vamos a ver algunos ejemplos que tengo acá guardados, ¿sí? Aquí. Primero, vamos a una especie de práctica. Arranquemos por los media queries, que es lo más básico. Yo tenía algunos ejemplos acá guardados, que son estos. Tengo, a ver, un container muy básico, ¿sí? Que está con display flex, es esto que les decía, centrado, justify content center, align intent center, PUC, y se alinea todo eso. Y lo único que hago es agregar un media query, ¿sí? A partir de los 600, ¿sí? Not found. Vamos a recargar, rompí todo. Esperen. Ahí, a partir de los 600 píxeles, ahí está en 510, 600, cambia de color, ¿sí? Es decir, cuando supero los 600, el background color del contenedor, el contenedor es todo lo que rodea, ¿sí? Pasa a ser rojo. Así funcionan los media query. Ya lo vieron en web 1, pero hacemos un pequeño repaso, ¿sí? Y el box, el color del texto pasa a rojo y el background pasa a blanco, ¿sí? Lo que estoy haciendo cuando bajo, o sea, por defecto se aplica, esto es mobile first, ¿no? Por defecto se aplica lo que traigo desde arriba, y cuando supero los 600, ¿sí? Para arriba aplica esto que está acá abajo. Eso es en cuanto a ver, como para hacer un pequeño repaso de lo que es los media queries. Ahora, vamos a hacer algún ejemplo con cajas, ¿sí? Para ver cómo podemos hacer diseño responsivo con cajas. Este es cajas. Fíjense esto. Yo tengo, es un diseño también mobile first. Vamos a arrancar de chiquitito a grande. Los chiquititos, los box estos son, vamos a ver el HTML para chequearlo nomás. Fíjense, es un body que tiene muchas cajas, siempre con la misma imagen que trae de Lorem Pixum. Bien, cada una de estas cajas tiene la clase box, simple. Los box en el diseño de la resolución más chiquitita, digamos, arranca suponiendo que yo no tengo media queries, diciendo todos los box, vamos a borrar todo esto, así, ¿sí? Todos los box tienen un ancho de un 100%. Vamos a actualizar porque hace mucho que lo tenía abierto. Ahí, voy a borrar los media query. Ahí estamos. Todos los box tienen un ancho de un 100% y la imagen dentro de los box también. Entonces, simplemente todas las cajas ocupan el 100% del ancho disponible. Pero si yo agrando, las imágenes ocupan el 100% del ancho, ¿sí? Hasta ahí viene todo, es fácil, entendible. Agregamos el primer media query que dice: a partir de los 400 píxeles el box va a ocupar, el ancho de cada box va a ser de 180 píxeles. Eso es a partir de los 400, que es ahí, ¿sí? Solo para ver qué está pasando, yo le puse display inline block. Eso quiere decir, si hay espacio disponible, ejemplo, 400 más 400 más 400, para que haya tres cajas, ¿no? 400 más 400 más 400 más el espacio de los márgenes, ¿sí? Cuando más o menos esto llegue a 400, 1230, sí, 400 no, 180 más 180 más 180, ahora sí. Cuando llega a los 580 más o menos, ¿sí? Hay espacio para una tercera columna, entonces suben todas las cajas. Si hay espacio para una cuarta columna, a los 800 más o menos, 760, ¿sí? Sube la cuarta columna, y así. Es como que estas se van acomodando para allá. Si hay espacio, no, ahí yo no llego. Bien, eso es lo único que hace. Setea un ancho
este media query se te da un ancho fijo. Como todo era display inline block, si hay espacio, sube. Y el último media query, ¿sí?, es a partir de los 700, dice el ancho va a ser un 24%. Es decir, que a partir de los 700 por acá, ¿sí?, como el ancho es un porcentaje, me setea 4 columnas, ¿sí?, es 24% y no 25% por el tema de los márgenes. Como hay un poquito de margen, entonces ahí ya queda de alguna manera 4 columnas que quedan fijas según el ancho de la pantalla. Si yo tuviese un televisor, esto seguiría creciendo y se seguirían estirando las cajas hasta ocupar un 25% de todos los píxeles disponibles, ¿sí? Bueno, esta es una forma, si se quieren, sencilla de hacer un diseño responsivo con cajas. Hasta acá no hay flex, no hay div, no hay nada. Y display inline block y anchos en porcentaje o anchos fijos y listo. ¿Se usa esto? Más o menos, no se usa tanto, pero para que lo tengan en cuenta, es una opción más. Cerramos esto. Ahí estamos. Y chau el corazoncito. Listo. Ahora sí, seguimos con los ejemplos. El siguiente es Flexbox responsivo, ¿sí? Fíjense, el ejemplo es bastante pavo. Lo único que hago es cambiar el Flex Direction, ¿sí? Ya con eso puedo lograr una suerte de diseño responsivo. Es este ejemplo. Yo tengo, en este caso no es Mobile First, está con Max Width. Pero bueno, fíjense, cuando tengo un diseño chiquito, el Flex Direction aplica ¿no? Es column. Cuando supero los 800 píxeles que anda por acá, ahí, ¿sí?, empieza a aplicar esto que está acá arriba, ¿sí?, donde el Flex Direction es row. El de la, bueno, nada, esto es un chiche. El de la izquierda tiene un background grisecito, el de la derecha tiene un background celeste, y está diciendo que el flex es un 50%, es como que le da un 50% de ancho y aplica este texto. Nada, es una forma fácil, si se quiere, de hacer un diseño responsivo con flex. Yo le cambio el flex direction, ¿sí?, y lo que está en línea salta a columna, y con eso es una primera versión súper rápida de diseño responsivo. Otra opción, bueno, es esta de acá. A ver, vamos con ese ejemplo. Esta, ¿sí? Esta sí es Mobile First y dice que hasta los 400 píxeles, 400 era, sí, es algo muy parecido al anterior. Lo que estoy haciendo es a los 400 píxeles, izquierda y derecha ocupan 80 y 20%, y si no, ocupan el 100%. Eso hace que al tener un flex wrap acá, ¿sí?, como no entra directamente, salta para abajo y listo. En este caso no le cambié la dirección del row, simplemente hago que el ancho de los elementos llegue al 100% y le agrego el flex wrap. Como si yo a esto le agrego flex wrap no, ven que no, prácticamente no hay cambio, ¿sí? El secreto acá está en decirle que cuando no entra, ¿sí?, que salte, el elemento salte para abajo y listo. Ya con eso logramos una especie de diseño responsivo con otra de las opciones de Flexbox. Vamos con la última, creo que es la última, que son los grid responsivos, ¿sí? Cerramos esto. Bien, fíjense este diseño que está acá. Esto es Mobile First, ¿sí? Y define un grid area que es head, main, aside y footer. Entonces yo después en el HTML, fíjense que tengo un header, un main, un aside y un footer, ¿no? El HTML es sencillo. Y acá defino el header, le pongo en algún lugar grid area head, ¿sí? Va a machear contra esto, una columna, y es la primera fila.
Después, en el main, lo mismo, grid area main va a machear contra la segunda fila y en la única columna que tenemos, siguiendo grid area acid y grid area foot. Bien, y hasta ahí es esto que está acá, título, main, este sería el aside y este sería el footer. Bien, ahora arriba de los 400 píxeles por acá cambia el grid template area y además me agrega el template column que me dice, che, la primera columna tiene que medir 2 fracciones y la siguiente columna, la última, tiene que medir una fracción, 66%, 33%. Y el área dice head head, main aside, footer footer. Entonces acá tengo primer celda head, segunda celda sigue siendo head, ¿sí? La tercera celda sería en este caso es main, ¿sí? Luego viene el aside y abajo footer footer. Con eso fíjense que son 5 líneas y con eso ya tengo un layout totalmente diferente arriba de los 400 píxeles de ancho. Bien, súper recomendado que planteen de esta manera el layout de la página y luego adentro del grid jueguen con, por ejemplo, una caja flex para posicionar ahí adentro de manera vertical, horizontal o como quieran, ¿sí? Así que bueno, hasta acá fue un repaso de flex, grid y algo de diseño responsivo. Espero lo puedan aplicar en los próximos prácticos y listo. Nos vemos la próxima.